Buenos días, compañeros. Somos de la Universidad César Vallejo. Presentaremos el siguiente proyecto que tiene como objetivo y finalidad difundir una de las obras más destacadas de nuestro gran poeta César Vallejo. Bueno, hablaremos también un poquito más sobre su vida y también cómo se fue desenvolviendo su obra con la injusticia y el sufrimiento humano que destacaba mucho la obra, la cual está titulada como el Lockout. Gracias. A continuación seguiremos hablando un poquito más sobre nuestro recordado César Vallejo. Bueno, él nació el 16 de marzo de 1892, nació en una ciudad andina en el norte del país, en Santiago de Chuco. Fue el menor de 11 hijos de Francisco de Paula Vallejo Benítez y de María de los Santos Gurrionero. Él estudió en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de Trujillo. En el año 1915 se gradúa. Posteriormente, en el año 1919, publica su primer libro y su primera obra tan aclamada, que son Los Heraldos Negros. Sus dos obras más destacadas de nuestro querido y recordado y gran poeta César Vallejo son Los Heraldos Negros y Trilce. Al publicarse Trilce hay una gran controversia porque los grandes poetas de esa época no entendían el significado y claramente lo demigraron de una u otra manera. Él fallece de paludismo y su resto está reposado en el cementerio Montparnasse. Una obra escrita en 1930, traducida hace casi un siglo atrás por el escritor César Vallejo. El cierre de fábricas metalúrgicas, huelgas y corrupción son algunos de los elementos que mejor describen la época actual de la obra. Algunos de los puntos esenciales de Lockout, el nombre de la obra, fue escrita inicialmente en francés, que significa cierre de fábrica, de modo que con las que se trabajan son traducciones. Esta interesante pieza teatral maneja los temas de desempleo, corrupción y violencia. Esta obra dramática fue inicialmente considerada desactualizada, con más de 30 personajes, adaptada por su director como un ejercicio teatral de 8 intérpretes, que darán vida a cada uno de los personajes. El cierre de fábrica provocó un estallido de violencia y muerte entre su grupo de trabajadores que fueron injustamente arrojados a las calles, y diversos mecanismos intentaron solucionar el problema. La obra Lockout es una parábola invertida escrita a principios del siglo XX en París durante la crisis mundial de los años 30. Comenzando una fábrica metalúrgica, se encontraban los obreros vestidos de gris y negro, en la que el personal comenzó a tener una acción desconcertada y colectiva de los patrones, ya que en ello estaban que negaban el trabajo al personal temporalmente. Como sabemos, los establecimientos de trabajo estaban por cerrar y por ese motivo ni había trabajo para los obreros y empleados, ya sea por el despido simultáneo que había. Como sabemos, los empleados no querían quedarse sin trabajo por varios motivos, en la cual no estaban conformes de que cierren las fábricas. En sí se les ocurrió una idea de protestar y defender sus derechos, con el motivo de que se mantengan las fábricas aún abiertas, aún disponibles con trabajo, en lo cual esos se hacía llegar al capataz, pero simplemente el capataz no les hacía caso. En ello recurrieron a otra disponibilidad, a llamar a las autoridades para que hagan algo al respecto y actúen de una manera audaz. En el Senado se representa una entrevista en el Ministerio de Trabajo. Primero, entre el ministro y los empresarios que quieren cerrar algunas fábricas o disminuir algunos de los salarios de los obreros. El ministro es un socialista que quisiera ayudar a los obreros, pero uno de los capitalistas lo amenaza con una letra que el ministro debe. De esta manera lo obligan a hacer lo que ellos quieren. En una reunión
de los industriales con los 3 delegados de los obreros, uno de los empresarios. Leblanc trata de sobornar al delegado 1, Duplessis, ofreciéndole dinero, pero este le niega. Entonces lo amenaza con la cárcel. Duplessis no se vende y sale abruptamente y se va a reunirse con los demás delegados. En la escena número 3 va a tratar sobre una asamblea general, en la que se va a dar cuenta el resultado de la entrevista entre los obreros, patrones y Ministerio de Trabajo. Entonces, esto tiene lugar al sindicato. Más que todo, se va a tratar sobre las discusiones de los obreros por realizar una huelga. Dicho esto, en esta escena se especifica un acto en particular, en la cual uno de los obreros va a dar una lección de marxismo a todos sus compañeros. Esto es la parte más didáctica de dicha obra. Entonces, en oposición al espacio anterior, el de esta escena aparece como un horizonte, si la verticalidad aparece como una representación tradicional de las relaciones sociales y desiguales. Como en la escena anterior, la horizontalidad corresponde simétricamente a la noción de igualdad entre todos. Cabe resaltar que en esta escena aparece todo el mundo obrero, donde se distingue por presentar un espacio democrático, lo cual es opuesto al Estado burgués, que vendría a ser el Ministerio de Trabajo. Asimismo, es aquí donde los personajes dan a conocer su punto de vista e intereses. Sin embargo, también podemos observar que existe un rasgo de ideología del comunismo marxista, lo cual hace que el proletario sea el único portador de democracia real. Finalmente, podemos decir que en esta escena no deja de afluir la masa y presenta una atmósfera violenta, ocasionando mucho desorden en el salón de asamblea. Dicho todo esto, les mostraremos una toma que vendría a formar parte de la tercera escena. Escena 3. Los obreros se reúnen con sus representantes del sindicato para dar un informe de la reunión y organizar la huelga, y uno de los obreros ofrece una verdadera lección del marxismo a sus compañeros. En la escena 4 podemos ver que se muestra la represión de la huelga por la policía y el sufrimiento de los obreros y sus familiares. Reina una atmósfera de pánico. Mientras tanto, los dueños de las fábricas están en su cabareto acompañados de copertinas, derrochando su dinero en juegos vulgares. Esta escena termina con el asesinato del guardián por la policía, por haber descubierto que este era un soplo. En las anteriores escenas se muestran los contextos situacionales en forma simultánea. Por la parte izquierda, en la calle donde aparecen muertas la madre y la novia del obrero número 12. Por la parte derecha, donde solloza una madre con el más pequeño de sus hijos en brazos y el mayor gimiendo en la cama. Después, los talleres abandonados con el cadáver del guardia en el piso. Y finalmente, todo el cabaret paralizado. En la quinta escena, varios grupos de obreros que estaban delante de la puerta de la fábrica escuchan un grito diciendo: camaradas, camaradas, la huelga terminó,
por fin hemos ganado. Los obreros empiezan a gritar: ¡viva! ¡Vivan los obreros de la huelga! ¡Viva la clase obrera! Sí, camaradas, hemos ganado, pero esta victoria de hoy no es sino un escalón más de la serie de todas las victorias que nosotros vamos a ganar. Sí, camaradas, ya que tenemos una temible y temida arma contra la cual nadie puede hacer nada, la cual es la solidaridad de los obreros y la unión de todos los proletarios. Esto pasó luego más de un mes de huelga, donde se acordó de no cerrar la fábrica ni disminuir el salario de los obreros. Y ahora, camaradas, ha llegado la hora de entrar a trabajar. Ganemos nuestro pan con el sudor de nuestra frente, inclinados bajo el yugo del patrón, pero todos de pie en nuestro puesto de combate. Finalmente, los obreros entran a la fábrica entonando la Internacional, y después de unos minutos se oyen las máquinas en funcionamiento. Para finalizar, podemos concluir en el presente trabajo que nosotros podemos darnos cuenta que con la obra Lockout, nuestro escritor César Vallejo confirma su adhesión al marxismo. Por otro lado, podemos señalar también que no existe un único contexto situacional en Lockout. Es diferente en cada una de las escenas, así en la primera, por ejemplo, se va desde un contexto de una fábrica metalúrgica hasta la de un taller. El contexto temporal está señalado a veces explícitamente como en la segunda y quinta escena, y otras de forma implícita como en la primera, tercera y cuarta. Sin embargo, las indicaciones escénicas son mínimas. Es realmente a partir del parlamento de los personajes que se puede deducir el contexto temporal real. Cabe señalar que hay contradicciones en la información que uno adquiere de esta manera, y solo una lectura muy atenta nos lleva a formular el contexto temporal que está implícito en todas las escenas. El contexto social también es diverso. Existen dos grandes grupos de personajes que están conformados por la clase obrera y por la clase poderosa, es decir, patrones, autoridades y policías. Esto se ve en la primera y tercera escena, en un contexto de obreros, en la segunda es patronal. Finalmente, es importante resaltar cómo, si bien Vallejo resalta la figura de hombres que lideran la masa, estos líderes provienen de la misma clase obrera. Vallejo se remite así a una línea marxista que otorga al proletariado la capacidad de generar sus propios líderes. Gracias.